Buenas, soy María Fernanda González y en esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema que es fundamental en la ingeniería de telecomunicaciones y es referente al rendimiento de los sistemas de comunicaciones digitales. Exploraremos cómo diferentes factores, digamos especialmente el ruido, pueden impactar la calidad y eficiencia de las transmisiones de datos. Como primer punto, vamos a hablar sobre lo que es el ruido gaussiano. Bueno, comencemos con uno de, digamos, de los desafíos que son más comunes en cualquier sistema de comunicaciones, que es referente al ruido. Específicamente nos vamos a centrar en lo que es el ruido gaussiano auditivo blanco. Primero, ¿qué es el ruido gaussiano? Bueno, vamos a imaginar como una interferencia que es aleatoria, que se suma a, digamos, a nuestra señal. Bueno, el ruido gaussiano tiene una distribución de probabilidad que sigue una curva de campana, digamos distribución gaussiana, lo que significa que los valores pequeños son más probables que los valores grandes. Es como aditivo porque se suma a las señales y blanco porque su potencia se distribuye uniformemente en todas las frecuencias, como la luz blanca que contiene todos los colores. Ahora, ¿por qué es tan importante? Bueno, el ruido gaussiano es un modelo muy preciso para muchas fuentes de ruido en sistemas de comunicaciones reales, como el ruido térmico en los componentes electrónicos. Bueno, para entenderlo es crucial para diseñar sistemas robustos. Además, también que bueno, es base para fundamental para calcular la probabilidad de errores, es decir, es una referencia matemática precisa para analizar el rendimiento de sistemas reales, que permite estudiar el comportamiento de esquemas de modulación ante ruido. Ok, ahora vamos a hablar sobre lo que corresponde con la probabilidad de error por ruido gaussiano. Ya sabemos lo que es ruido. Ahora la pregunta es, ¿cómo afecta directamente a nuestra información? Bueno, aquí entra en juego lo que es la probabilidad de error. ¿Cómo se produce un error? Bueno, cuando enviamos un bit, un cero o un uno, el ruido gaussiano puede ser lo suficientemente grande como para distorsionar la señal recibida y hacer que el detector la interprete incorrectamente. Por ejemplo, bueno, si enviamos uno y el ruido es muy negativo, podría aparecer un cero. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esto? La probabilidad de error es una métrica clave que nos dice con qué frecuencia esperaremos que ocurran errores de bit. Para un sistema con ruido gaussiano, esta probabilidad está directamente relacionada con la relación señal a ruido, o sea, SNR. A mayor SNR, es decir, más señal en comparación con el ruido, menor será la probabilidad de error. Matemáticamente se suele expresar en términos de la función Q o la función de error complementaria, que describe pues la probabilidad de que una variable gaussiana supere cierto umbral. Como podemos ver en pantalla, tenemos la siguiente fórmula que es para BPSK, en donde PE es la probabilidad de error, B es la energía por bit y N0 es la densidad espectral de potencia del ruido. Esta fórmula aplica especialmente, como mencionamos, en BPSK y otras modulaciones digitales. En resumen, a mayor relación señal-ruido, o sea, SNR, menor probabilidad habrá de error. Ok, ahora vamos a hablar sobre lo que es tipos de detección de errores. Dado que ya sabemos que, bueno, errores son inevitables, ¿qué podemos hacer al respecto? Aquí es donde entra lo que es la técnica de detección y corrección de errores. Primero, esta detención de errores es una técnica que nos permite identificar si un error ha ocurrido durante la transmisión. No corrige el error, pero sí lo señala, lo identifica. Ahora, primero tenemos el bit de paridad. Es el método, por así decirlo, más simple. Se añade un bit extra a un bloque de datos para que el número total de unos sea par o, bueno, impar. Si el receptor detecta un conteo incorrecto, bueno, sabe que hubo un error. También tenemos lo que es la suma de verificación.
se calcula una suma de control de los datos. El receptor realiza el mismo cálculo y compara los resultados. Si no coinciden, pues entonces hay un error. También tenemos lo que es la redundancia cíclica. Es un método como más potente. Utiliza división polinomial para generar una secuencia de bits de verificación. Es muy efectivo para detectar ráfagas de errores. Bueno, también con respecto a la corrección de errores, esta técnica no solo detecta los mismos errores, sino que también tiene la capacidad de corregirlos. Esto se logra añadiendo redundancias de formas inteligentes, es decir, digamos, por códigos convolucionales que codifican las secuencias de bits de forma continua, donde cada bit codificado depende de los bits de entrada actuales y anteriores. Son muy buenos para entornos con ruidos que son muy aleatorios. Y también tenemos lo que es los códigos de bloque. Bueno, dividen los datos en bloques y añaden bits de paridad a cada bloque. Bueno, es excelente para corregir ráfagas de errores común en medios de almacenamiento. Y por último tenemos lo que es la ARQ, que combina detección de errores con un mecanismo de retransmisión. Si el receptor detecta un error, bueno, solicita al transmisor que reenvíe los datos. Es muy confiable y bueno, pero introduce latencia. Ok, ahora vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas de los esquemas de modulación. La modulación es el proceso de convertir nuestros datos digitales en señales analógicas que sean aptas para la transmisión. Cada esquema tiene sus propias características en términos de tasa de bits errados, es decir, BERT, y ancho de banda. Ahora, la tasa de bits errados versus lo que es ancho de banda, bueno, creemos que queremos una baja BERT, es decir, pocos errores. Nosotros eso es lo que buscamos. Y un ancho de banda que sea eficiente, poder enviar muchos bits por segundo en un espacio de frecuencia que sea limitado. Desafortunadamente, a menudo hay lo que es un trade-off, bueno, que en donde mejora uno, pero empeora otro. Entonces, vamos a hablar sobre los esquemas y sus características. Podemos ver en pantalla este cuadro en donde primero tenemos lo que es la modulación por desplazamiento de amplitud, ASK. Su ventaja, bueno, tiene simplicidad, es de bajo costo. Desafortunadamente, su desventaja es que es susceptible al ruido, especialmente a cambios en la amplitud y que, bueno, es ineficiente en ancho de banda. Ahora, ver versus ancho de banda, tiene alta ver para un SNR dada. Eficiencia de ancho de banda, tiene en una etapa un nivel que sea media. Luego tenemos lo que es la modulación por desplazamiento de frecuencia, FSK. Su ventaja, bueno, es menos susceptible al ruido de amplitud que ASK, relativamente simple. Su desventaja es más ancho de banda que otros esquemas para la misma tasa de bits. Tiene un mejor ver que ASK para la misma SNR, pero mayor uso de ancho de banda. Luego tenemos lo que es la modulación por desplazamiento de fase. Bueno, su ventaja con respecto al BPSK es muy robusto al ruido. El QPSK y 8PSK aumenta la eficiencia espectral a transmitir más bits por símbolo. Su desventaja, a medida que aumenta el número de fases en el MPSK, se vuelve más susceptible al ruido, ya que los símbolos están como más cerca entre sí. Ahora, con respecto al BPSK, tiene mejor BERT por SNR, pero baja eficiencia. Ahora, el QPSK duplica la eficiencia, es decir, 2 bits por símbolo. Y el 8PSK la triplica, es decir, 3 bits por símbolo, a costa de una mayor sensibilidad al ruido. Y por último tenemos lo que es la modulación de amplitud en cuadratura. Bueno, su ventaja es muy eficiente en el uso de ancho de banda, combina cambios de amplitud y fase para crear muchos símbolos, pero su desventaja es que es altamente susceptible al ruido
y distorsiones del canal debido a la gran cantidad de estados posibles, lo que lo hace, digamos, más difícil de interpretar. Pero bueno, es excelente eficiencia en ancho de banda. Por ejemplo, el 64 QAM transmite 6 bits por símbolo, pero su VERB es significativamente peor que PSK para la misma SNR. Ok, ahora vamos a hablar sobre el comportamiento de un sistema en presencia de ruido gaussiano para cada esquema de modulación. Bueno, finalmente, analicemos cómo el ruido gaussiano impacta el rendimiento de cada uno de estos esquemas. Primero, tenemos lo que es el ASK. Bueno, este ruido gaussiano afecta directamente la amplitud de la señal, es decir, un pico de ruido en el momento incorrecto puede fácilmente hacer que un detector confunda lo que es un 0 con un 1 o viceversa. Bueno, el resultado es una alta probabilidad de error, incluso con niveles de ruido moderados. Ahora, también tenemos lo que es FSK. Es más robusto a las fluctuaciones de amplitud causadas por el ruido gaussiano, ya que la información está codificada en la frecuencia. Sin embargo, si la magnitud de ruido es lo suficientemente grande como para desplazar la frecuencia detectada fuera de los umbrales correctos, bueno, se va a llegar a producir errores. Su rendimiento es generalmente mejor que ASK, pero aún sensible. Luego tenemos PSK. Bueno, primero, BPSK, al depender solo de la fase, es decir, 180 grados de diferencia, es el esquema de modulación digital que más robusto frente al ruido gaussiano. Una gran cantidad de ruido es necesaria para poder desplazar la fase detectada a la zona de decisión incorrecta. Su VER es la más baja para una SNR dada. Y lo que corresponde con QPSK y MPSK, a medida que aumentamos el número de fases, los puntos del diagrama de constelación que representan los símbolos se acercan entre sí. Esto significa que una menor cantidad de ruido gaussiano es suficiente para poder, digamos, como empujar un símbolo de uno a otro, incrementando drásticamente lo que es la probabilidad de error en comparación con lo que sería el BPSK, a pesar de su mayor eficiencia espectral. Y por último tenemos lo que es el QAM, en donde, digamos, se relaciona el 16 QAM, el 64 QAM, entre otros. Bueno, este QAM tiene muchos puntos en su constelación, lo que permite transmitir muchos bits por símbolo. Sin embargo, esto también significa que estos puntos están muy, digamos, cerca uno de otros, tanto en amplitud como en fase. El ruido gaussiano tiene un impacto muy significativo, incluso en pequeñas adiciones de ruido pueden desplazar un símbolo a una región de decisión incorrecta, lo que va a resultar en una probabilidad de error muy alta en entornos ruidosos en comparación con los esquemas de PSK y FSK para la misma SNR. Es por eso que los símbolos QAM a menudo requieren lo que es lo que requiere de potentes códigos de corrección de errores para poder funcionar de manera eficiente.